Hola. Buenas. ¿Qué tal? Bienvenidos al canal de Come Piedras. Hoy vamos con más que unos consejos para los que empiezan y para los que ya llevan tiempo. Y os vamos a contar las 5 cosas que nos hubiera gustado que nos hubieran explicado cuando empezamos en esto del geocaching. Efectivamente. No lo vamos a hacer en un orden especial, ni de mejor a peor, ni nada. Todos son puntos, yo creo que interesantes. Sí. Y bueno, pues ahora vamos a ello. Pero antes de empezar, una buena noticia. Una buena noticia y sobre todo unas palabras de agradecimiento. Agradecimiento a todos los que nos lleváis siguiendo desde hace tanto tiempo y a los que os acabáis de incorporar, porque hemos ya superado la barrera de los 2000 subs y bueno, pues no hemos hecho nada especial. Pero lo haremos. Algo se nos ocurrirá y algo haremos para celebrarlo. Efectivamente. Y hablando de agradecimientos, pues a uno de esos suscriptores, a Moliendas, que nos lleva también siguiendo desde hace mucho, y eso pues tuvo el otro día un detallazo, que es que nos preparó unos llaveros súper chulos con el logo del equipo y por detrás el logo estándar de geocaching. Y muy bonito. Son chulísimos. Sí. Así que muchas gracias a Moliendas por este detallazo que nos hizo mucha ilusión y ahora lo llevaremos en las mochilas. Siempre que vayamos de excursión. Exacto. No lo hemos dicho, pero vamos a buscar unos cachés y parece mentira que al cabo de tantos años sigamos enganchados a esto. Sí. Y bueno, esa es la primera cosa que nos tenía que haber advertido para que nos lo pensáramos, y es que esto del geocaching puede ser bastante adictivo. Sí. Hay algunos que están mucho más enganchados que nosotros. Sí. Bueno, también las circunstancias cambian y tal, pero bueno, hemos tenido etapas de auténtica obsesión por el geocaching, es cierto. Y bueno, pues eso es una de las cosas que nos debían advertido. Ojo, que el geocaching puede ser adictivo. Sí. Otra cosa que nos habría venido muy bien saber desde el principio es lo importante que es socializar y asistir a eventos de geocaching. Nosotros, ¿cuánto tiempo estuvimos? Como un año. Más de un año estuvimos jugando solos, como eso que os contaba en otro vídeo, en plan solitario y aislado. Pero en el momento es que se aprende mucho, Yendo con la gente se aprende mucho. Sí, se aprende muchísimo y además haces amigos. Uy, te lo pasas bien. Y te lo pasas estupendo. Entonces, eso nos lo tenían que haber dicho desde el principio, acudir a eventos de geocaching. Os lo hemos repetido en muchos vídeos que os ponemos abajo en la descripción, pero es un gran consejo que nos podían haber dado y os lo damos a vosotros. Es eso, animaros desde el principio a asistir a un evento de geocaching. Me acabo de subir a lo alto de las piedras y no era ahí el sitio. Luego, ya una vez que estaba arriba, he entendido un poco que debe estar abajo. Así que este es la siguiente cosa que nos tendrían que haber contado cuando empezamos. Mira, cuántas cositas tiene. Sí. Lo malo es que no hemos traído nada para intercambiar. Sí, es una pena. A ver, saca el este. Aquí está el notebook. Sí, ahora firmamos. Bueno, pues eso. Habéis visto que no lo he encontrado, he ido a donde daban las coordenadas, luego había que... En resumen, lo que nos tenían que haber dicho desde el principio es que las coordenadas no te sitúan justo encima del caché. No, aproximado. Es aproximado. Hay una especie de... Bueno, una especie no. Hay un error de unos 10-15 metros alrededor del punto, en el mejor de los casos. Y no hay que obcecarse. Y no hay que obcecarse en coger el GPS y empeñarse a estar a 0 metros de distancia. Exacto. Que a lo mejor no te sitúan en el caché. We do not follow maps to buried treasure, and X never, ever marks the spot. Pues eso, las coordenadas no te sitúan en el caché, hay que ampliar el radio y buscar. Eso es. Que es una cosa que os explicábamos en el vídeo de cómo buscar un caché. Exacto. Ya hemos grabado.
Ahora vamos en busca de un segundo caché. Este nos ha encantado. Un sitio chulo, un contenedor fabuloso, lleno de cositas y muy bien mantenido. Sí, ¿verdad? Perfecto, estaba perfecto. Y vamos a otro de su propietaria en el que hay varios DNFs. Entonces, pues tenemos un poco dudas de que podamos encontrarlo. Pero bueno, ya vamos con esa idea. Ya vamos. De todas formas, como estamos en la zona, vamos a mirar. Claro. Pero es importante que la gente lo apunte, lo de los DNFs, porque así uno ya sabe la situación en la que se encuentra. Eso nosotros desde el principio lo hemos hecho bien, entre comillas. Sí. Y hay algunos que les entra un poco como de vergüenza o sobre todo cuando se empieza de no marcar los DNFs. Entonces este es el cuarto consejo que daríamos a aquellos que empezáis, y es marcar vuestros DNFs. Es lógico que al principio tengáis más DNFs que cuando tienes más experiencia, pero eso no quiere decir nada. Eso es información, como dice Lola, es información que queda registrada en el caché y que es de utilidad tanto para el propietario como para los que están buscando. Exacto. Así que ahí va el consejo, no olvidéis marcar los DNFs. El caso es que estamos ya muy cerca del sitio. No, todavía nos queda un poquito, pero por aquí vamos en línea recta. Bueno, es una pequeña galería muy chula, pero que se acaba aquí enseguida. Aquí se ve que es la mina, la veta de cuarzo que intentaban explotar, pero llega un momento en que ya no hay mucho de interés, así que lo debieron dejar. Pues son de esos sitios chulos que el geocaching nos hace descubrir. Pues precisamente este caché está muy bien puesto porque está colocado en un sitio, pues eso, que te hace descubrir algo interesante. Pues encontrarlo lo hemos encontrado. Otro con cositas dentro, muy chulo. Todo esto es la veta de cuarzo que cruza la mina. Mira, este es bonito. Total, que nos ha encantado el caché, el sitio, así que enhorabuena a su propietaria, creo que es ella, y enhorabuena porque ha hecho 2 buenos cachés que son para una actividad escolar con alumnos, pero ves, no siempre son un desastre. Estos están no solamente muy bien hechos, sino que además se nota que están cuidados. Sí, totalmente. Perfecto. Habrá que decírselo al pureta. Exacto. Pues ya hemos terminado de buscar los cachés. Al final no tenía DNFs, nos hemos equivocado con otro caché que estábamos. Estuvimos mirando varios. Sí. Bueno, pues nos queda una quinta cosa que os tenemos que contar. Vamos a ponernos aquí a la sombra, pero mirando para allá. Vamos a dar la vuelta. Porque es que si no, el sol está del revés. Bueno, pues una quinta cosa que yo creo que todos también nos ha pasado al principio a la hora de esconder. Por lo menos nos ha pasado a todos los que somos más ingenuos, ¿verdad? Y es pensar que el revisor va físicamente a comprobar tu caché. Entonces, eso es una cosa que nos tenían que haber advertido a la hora de esconder. No van los revisores, ya os lo explicábamos en otro vídeo, así que tenerlo en cuenta a la hora de aportar la información, que es lo que os explicábamos en aquel vídeo. Yo creo que es importante cuando se empieza a esconder, tener en cuenta que los revisores no van a buscar los cachés físicamente. Pues nada, con esto ya damos la jornada por completada. Nos lo hemos pasado muy bien y espero que estas 5 cosas que deberías haber sabido antes de empezar en el geocaching os sean útiles. De nuevo, gracias a todos los suscriptores y a Moliendas. Y ya está, con esto y un bizcocho, nos vemos en el próximo episodio. Exacto, hasta pronto, adiós.